A lo largo y ancho de nuestro planeta hay una increíble variedad de paisajes sorprendentes. Uno de los más hermosos de todo el mundo son las tierras altas de Escocia. Un paisaje escabroso pero sorprendentemente hermoso. Cadenas montañosas. Una abrupta costa que revela unas playas perfectas. Lagos más profundos que el mismísimo mar. Eso crea una especie de centelleo. Cuando ves algo así en un lago como este, entiendes por qué la gente puede llegar a creer que hay algo aquí, algo misterioso. Un paraíso para los geólogos. Lo que podemos ver en las tierras altas del noroeste es una fascinante instantánea de algo que está enterrado a mucha profundidad en otras partes del planeta. Somos muy afortunados. Una historia de rebelión y de sofisticación neolítica. Se ha encontrado más arte neolítico en el Ness que en todo el resto de excavaciones del Reino Unido juntas. De hecho, es el hallazgo más grande encontrado en las islas. Les llevaremos en un viaje a través de las tierras altas de Escocia para admirar sus maravillas y descubrir sus secretos. Los paisajes más bellos del mundo. Las tierras altas de Escocia. Nuestro viaje comienza en la ciudad más septentrional del Reino Unido. Inverness está protegida de las agitadas aguas del Mar del Norte por la gran barrera natural de la ensenada del fiordo de Moray. A través del río Ness, Inverness está conectada a una genuina maravilla natural. El lago Ness se formó tras la última glaciación, cuando un inmenso glaciar atravesó una falla geológica en la roca. Cuando la Tierra se calentó hace 11.000 años, unas cantidades inimaginables de agua llenaron el espacio que dejó el hielo. Este lago tiene el doble de la profundidad media del Mar del Norte. Visto desde el espacio, parece una pasarela natural imposiblemente larga. Contiene más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Los turistas vienen cada año con la esperanza de poder ver al monstruo del lago Ness. Y durante siglos, artistas y escritores también se han visto atraídos por la zona. Pintores como Turner, poetas como Wordsworth y Coleridge, incluso el londinense definitivo, el Dr. Samuel Johnson. La escritora de viajes Cathy Kamleitner está siguiendo los pasos de esos gigantes. Es un foco de atracción de turistas, pero yo lo adoro por sus zonas más tranquilas y menos conocidas. Y hay muchísimas. Cuando vienes al lago Ness puedes escaparte de las multitudes. Es un lugar muy pacífico. No solo por las mañanas, sino todo el año. Es un lugar precioso para venir y disfrutar de la naturaleza. Por la zona sur del lago, una serie de tentadores caminos te llevan al agua. Estamos llegando a una de mis vistas favoritas del lago Ness. Aquí en la playa de Dors, donde puedes llegar a ver el extremo sur del lago, cerca de Fort Augustus.
El lago Ness tiene unos 37 kilómetros de largo y solo 1,5 de ancho, pero lo que me resulta más fascinante es su profundidad y la cantidad de agua que contiene. Y como hay tantísima agua, jamás llega a congelarse. El agua fría se hunde al fondo del lago y el agua caliente asciende, pero nunca hay suficiente agua fría en la superficie para que el lago se congele. Cuando el agua más caliente del lago asciende y colisiona contra el aire frío del invierno, crea un tipo de centelleo en el horizonte. Una distorsión del horizonte. Y cuando ves eso es algo parecido a lo que podrías observar en una carretera caliente, o tal vez en el desierto, pero cuando ves algo así en un lago como este, llegas a entender por qué la gente puede creer que hay algo aquí. El lago Ness recoge agua de 1.800 kilómetros cuadrados de terreno alto y de 6 ríos importantes. El salmón atlántico prospera aquí, en estos ríos. Cada año a finales de otoño suben desde el mar para desovar aquí. En cuanto los jóvenes salmones han eclosionado, se quedan aquí durante 2 años cogiendo fuerzas antes de dirigirse de vuelta al mar. En el borde occidental del lago Ness hay unas cascadas que el pintor Turner se detuvo a dibujar. Ahora estamos en las cascadas de Foyers, que es un lugar muy especial aquí, en el Grand Glen. Se encuentran en el tranquilo extremo sur del lago Ness. Y es una zona muy popular para visitar, pero tienes que saber que este camino está aquí para poder llegar a las cascadas de Foyers. En gaélico, las cascadas se llaman Esnasmudie, que significa algo así como las cascadas humeantes. Las cascadas de Foyers tienen un aspecto espectacular. Fíjense en el flujo de agua que cae, en su profundidad, la profundidad de la laguna, la forma de las cataratas doblándose a izquierda y derecha según van recorriendo la cara de las rocas, esas rocas tan oscuras, y el agua negra que te da una idea de por qué Robert Burns las llamó el caldero hirviente de las cascadas de Foyers. Esas rocas con forma de cuenco alrededor de la laguna y las cascadas son realmente increíbles. Y pueden imaginarse por qué viene tantísima gente aquí. La mayoría de los viajeros suelen estar de paso, pero Cathy decidió quedarse, prefiriendo el paisaje de las tierras altas al de los Alpes austríacos, donde creció. La gente a menudo me pregunta, ¿por qué te has mudado a Escocia si provienes de un país que tiene los Alpes? Lo que me encanta de las montañas de Escocia es la roca negra, la sensación de misterio, pero también su dureza. Resulta fácil perderte con unas vistas como estas. Y estoy muy agradecida de poder llamar a esto mi hogar. El lago Ness es el comienzo de una falla geológica que atraviesa las tierras altas. La gran falla de Glen se formó cuando 2 enormes placas tectónicas cambiaron de dirección hace cientos de millones de años. Durante milenios, la zona norte siguió en dirección noroeste por encima de la cara sur. Una cadena de lagos se fueron formando a lo largo de la falla al final de la última glaciación, casi conectando el Mar del Norte con el Océano Atlántico. De la humanidad dependió acabar el trabajo. A principios del siglo XIX comenzaron los trabajos para la construcción de una cadena de canales y esclusas para permitir a los barcos pasar de un extremo de Escocia al otro. El Canal de Caledonia. La zona donde el canal se encuentra con el mar nos deja unas vistas fantásticas.
Ben Nevis se alza imponente a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Hace 350 millones de años, sus rocas de granito eran el núcleo derretido de un inmenso volcán que se encabritaba aún más hacia el cielo. El Ben Nevis tiene una cima de nieve y hielo la mayor parte del año. Escalar esta montaña es solo para intrépidos. Cada año muere gente en estas laderas. La cara norte es la ruta más espectacular, pero también la más desafiante. Un paso mal dado podría ser el último. En la cima, muchos escaladores se encuentran en un mar de nubes. De vez en cuando algunos de ellos podrán presenciar la inversión de las nubes, donde el aire seco caliente a grandes altitudes atrapa el aire más frío y húmedo por debajo, haciendo descender el nivel de las nubes mucho más abajo que el de la cima de las montañas. Y en un día despejado, desde la cima se pueden ver hasta 190 kilómetros de distancia. Nuestro viaje ahora nos lleva al norte, donde las tierras altas muestran aún más esplendor. Viajaremos a lo largo de la línea de ferrocarril de las tierras altas del oeste, atravesando colinas y valles con una historia muy famosa. La rebelión jacobita de 1745 comenzó aquí mismo cuando Carlos Eduardo Estuardo, más conocido como el gentil príncipe Carlos, creyendo que le habían arrebatado la corona a su familia, comenzó a formar un ejército que lucharía por recuperar el trono. Vistos desde arriba, los desafíos de cruzar este grupo de montañas y valles son demasiado evidentes, pero no fueron rival para los ingenieros victorianos. Excavaron no menos de 11 túneles a través de las montañas y construyeron 6 viaductos entre Fort William y Maleg. El más icónico es el viaducto de Glenfinnan, famoso por ser el que cruza el expreso de Hogwarts en las películas de Harry Potter. Tardaron 4 años en construir los 21 arcos del viaducto. La piedra local demostró ser demasiado dura para ser tallada, así que en su lugar echaron hormigón victoriano en unos moldes gigantes. Dentro no hay estructuras de acero, así que se sostiene gracias a la ley de la geometría. La línea de las tierras altas del oeste sigue culebreando hasta llegar a una costa salvaje. Cerca de Morar, serpentea alrededor de unas áridas penínsulas y lagos marinos que escarban unas hendiduras muy profundas en la tierra. A lo largo de los milenios, las complejas interacciones entre tierra y mar han creado unas imágenes sorprendentes. Las arenas plateadas de Morar se extienden a lo largo de varios kilómetros de costa, como si hubieran sido trasladadas aquí desde una isla tropical. El secreto de cómo este sorprendente paisaje fue creado yace bajo la superficie de las olas. El marl es un alga de color rosa y púrpura parecida al coral. Cuando el marl muere, deja un esqueleto duro y blanco rico en cal. Los fragmentos aplastados por las olas se convierten en arena. Los lechos de marl son también un hábitat vital para cientos de especies de plantas y animales marinos. Sus pinchos protectores proporcionan cobijo.
Esto los convierte en unos criaderos ideales para que los peces se reproduzcan. Y a pesar de la sobrepesca y del plástico, estas acogedoras aguas escocesas, ricas en plancton y calentadas por las corrientes del sur, siguen siendo hogar de 6.000 especies distintas. Entre abril y octubre, tal vez incluso se pueda ver algún tiburón peregrino, una especie gravemente amenazada pero magnífica. Es la segunda especie de tiburones más grande del mundo. Pueden llegar a medir 11 metros de longitud y tienen unos 1.500 dientes diminutos. Pero no devoran ningún desgraciado nadador, solo enormes cantidades de plancton. Cuando llega el otoño, parten en busca de aguas más cálidas. Para la gente de estas costas, el control de los mares era clave para saber quién dominaba las tierras altas, a medida que los vikingos trataban de invadirlas y los clanes escoceses luchaban por su supremacía. Hace 800 años, 3 lagos se convirtieron en un punto estratégico vital. El rey Alejandro II de Escocia mandó construir aquí un castillo en el siglo XIII para defenderse de los vikingos. El castillo de Eilindonan se sitúa sobre la intersección de los 3 lagos. Un siglo después, Roberto I Bruce se refugió aquí unos años antes de derrotar a los invasores ingleses en la batalla de Bannockburn. Eilindonan no es el único punto estratégico en estos mares. Una corta franja de agua separa el país del siguiente punto de nuestro viaje. Una isla con una belleza natural increíble. La isla de Skye. Skye fue donde el gentil príncipe Carlos vino a esconderse cuando fracasó su rebelión jacobita. Su ejército había sido derrotado en la batalla de Culloden y huyó para salvar su vida. Un evento recordado en la canción «Acelera, bonita barca, como un ave en el aire. Adelante», arengan los marinos. Lleven al muchacho que ha nacido para ser rey sobre el mar, hacia la isla de Skye. El gentil príncipe Carlos huyó a uno de los lugares más cautivadores del planeta Tierra. En el extremo meridional de Skye se encuentran las montañas de Culin con sus escarpados picos y profundos valles. Lo que vemos hoy son los restos de la lava volcánica formada hace 60 millones de años, cuando Escocia se dividió de Norteamérica tras el nacimiento del Océano Atlántico. La lava en enfriamiento y millones de años de erosión del agua han creado algunas formaciones rocosas extraordinarias, como las que se ven alrededor de las Fairy Pools o piscinas de las hadas de agua cristalina. Dice la leyenda que un jefe del clan MacLeod se casó con una princesa hada y dio a muchos lugares de Skye un nombre mitológico. En las faldas de unas colinas se encuentra el lago Kurish, el supuesto hogar de otra criatura mitológica capaz de cambiar de forma, el Kelpie. Las narraciones victorianas hablan de hombres que se negaban a navegar en el lago por miedo a sucumbir bajo sus colmillos. En el extremo opuesto de Skye, en la cara norte, hay un paisaje totalmente distinto. Aquí casi podemos imaginarnos que hemos abandonado el planeta Tierra por algún planeta más inhóspito y lejano en el sistema solar. En el Cuarán aún podemos ver las consecuencias de un dramático evento geológico. Deslizamientos de tierra a gran escala se produjeron aquí a lo largo de decenas de miles de años. Fueron causados por la lava de basalto de los volcanes de la isla, saliendo al exterior sobre rocas sedimentarias más débiles. El peso de la lava hizo que las rocas más suaves resbalaran, creando las increíbles olas y pináculos que podemos ver hoy en día.
Esto es más. Ver el mundo con otros ojos. Perderse en las vistas. Y vivir los mejores momentos de tu vida con el amor de tu vida. Siéntete libre de disfrutar más con Norwegian Cruise Line. Justo en la costa tenemos la cascada de Miat, que se estrella directamente contra las olas. Se encuentra sobre los acantilados de Kilt Rock. Reciben ese nombre porque sus columnas volcánicas recuerdan los pliegues de un kilt escocés. La hermosa costa de Skye también es muy traicionera. En el extremo más occidental de la isla, los restos de un barco de vapor que viajaba desde Liverpool a Polonia aún yacen aquí. De vuelta en tierra firme, ahora nos dirigimos a la costa oeste. Las vistas desde el espacio revelan los abruptos patrones de esta costa. Nuestro destino es una de las zonas menos pobladas de toda Europa. Pero tal vez no haya ningún otro lugar en la Tierra que cuente una historia más extraordinaria sobre cómo se formó la superficie de nuestro planeta. El Geoparque de las Tierras Altas del Noroeste es una zona que recibe un estatus científico muy especial. Para la doctora Laura Hamlet, que es una geoarqueóloga, es el paraíso. Ahora nos encontramos en el borde de una colisión continental que se produjo en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Se trataba de dos continentes distintos, Avalonia, que era Inglaterra, y Lorentia, que era Escocia. Y hace unos 430 millones de años, esos dos continentes colisionaron y las fuerzas de dicha colisión levantaron las montañas de las cadenas caledonias y de los Apalaches. Y aquí, en Knock and Crag, estamos en el borde de esa colisión. Por todo el parque hay unas formaciones rocosas atípicas que revelan el secreto de cómo se formaron estas montañas. Empezaremos en el puzzle de Knock and Crag. Nos muestra la relación entre todos los tipos de rocas del geoparque. Fueron situadas a propósito aquí por un artista y pueden ver que en el fondo tenemos las rocas más antiguas del geoparque. Aquí podemos ver que hay un tipo de roca rayada. Se trata del gneiss louisiano. Tiene 3 billones de años y es una de las piedras más antiguas de Europa. Y sobre estas piedras tenemos la piedra arenisca torridoniana, que es el tipo de roca que forma estas montañas. Tiene 1 billón de años, así que a medida que ascendemos, las rocas se van haciendo más jóvenes. Pero la parte más interesante de este puzzle y de las rocas de las tierras altas del noroeste es que según vas ascendiendo, las rocas se van haciendo gradualmente más jóvenes, hasta que estas rocas de la parte de arriba, el supergrupo de Moyne, vuelven a tener 1 billón de años. Esta extraña colocación de las rocas puede encontrarse también en el mismísimo Knock and Crag. Tienen que venir aquí y ver esto. Arriba del todo está el supergrupo de Moyne. Tiene 1 billón de años y fue levantado hasta aquí por la colisión continental. En la base está la piedra arenisca de Durnes, 500 millones de años. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Es fascinante, puedes poner tu mano en ambas partes y lo que hay entre ellas es lo que más ha fascinado a los geólogos. Ver cómo las rocas más antiguas se han situado por encima de rocas más jóvenes ayudó a los geólogos victorianos a averiguar cómo se crearon las cadenas montañosas durante la colisión de los dos continentes. Si me siguen por este camino, verán un panorama increíble que se abre a través de las montañas. Unos glaciares de la última glaciación también jugaron un papel importante a la hora de crear este espectacular paisaje. Las formas de todas estas montañas fue tallada por el hielo, cuando el hielo estaba por encima, incluso más allá de estas montañas. En la cima de esta hay un campo de rocas de cuarcita. Y eso se llama Nunatak. Y significa que ese fragmento de la montaña era lo único que sobresalía sobre el hielo. Así que imagínense un grosor del hielo de tal magnitud. Y nosotros estaríamos por debajo. Y a lo largo de miles de años, el hielo fue reduciendo las rocas y tallando estos paisajes, dando forma a las colinas que son tan reconocibles hoy en día.
Pero para Laura es la valoración de la edad de las rocas lo que más sorprende. Creo que lo que empiezas a sentir cuando estás en las montañas, cuando tienes ciertos conocimientos geológicos, es el respeto por la cantidad de tiempo que hay a tu alrededor. Porque las historias que te pueden contar estas rocas son increíbles. Las rocas más viejas del Geoparque, las más viejas de Europa Occidental, son los gneiss luisianos. Son unas rocas metamórficas, lo que significa que han sido enterradas bajo la superficie terrestre, calentadas, estiradas, aplastadas y sometidas a una inmensa presión. En las tierras altas del noroeste tendemos a decir que tienen más o menos 3 billones de años. Y eso es 3/4 de la edad del planeta. Las rocas más viejas que conocemos tienen unos 4 billones de años. Así que esta es una inmensa proporción de la historia del mundo representada en este pequeño paisaje. Y es dinámico. Aunque estas rocas han llegado a estar 30 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra en algún momento, han ido moviéndose siguiendo un ciclo y ahora están en la superficie. Lo que podemos ver en las tierras altas del noroeste es una instantánea fascinante de algo que está en las profundidades del planeta en otras partes del mundo. Y tenemos suerte de que en este paisaje podamos ver una parte tan importante de la historia de la Tierra. La costa del noroeste es un lugar hostil para muchas plantas y animales. Pero todo eso cambia según nos desviamos tierra adentro, lejos de los fuertes vientos costeros, hacia un paisaje más protegido de colinas y valles. Si pudieran ver este paisaje hace 5000 años, muchas zonas habrían sido verdes. Después de que se derritieran los glaciares, los pinos, los abedules, los avellanos y los robles tomaron gradualmente el control y cubrieron gran parte de las tierras altas formando frondosos bosques. Hoy en día, a lo largo de las tierras altas, es más probable que se encuentren ovejas a que encuentren pinos. Hay 7 millones de ovejas en Escocia masticando plantas sin dejar crecer el más mínimo retoño. Las ovejas invadieron la zona hace unos 200 años durante el proceso conocido como expulsión de las tierras altas, cuando los grandes terratenientes echaron a las comunidades de granjeros que habían vivido en estas tierras desde hacía varias generaciones, a menudo utilizando la fuerza bruta. Muchos acabaron viviendo en pequeños minifundios al lado de la costa, donde unos suelos menos fértiles dificultaban su supervivencia. Muchos no tuvieron más opción que irse de Escocia hacia Australia o América del Norte. Pero las ovejas no pueden hacer lo que les venga en gana. Aquí hay más de 500.000 de ciervos. Sus cifras se han multiplicado desde que sus depredadores, entre los que se incluían los lobos salvajes de Escocia, fueron exterminados. Y los páramos de las tierras altas también son el hogar de cientos de miles de lagópodos escoceses criados con esmero y gestionados para ser cazados. Los páramos son quemados regularmente para fomentar la aparición de los brezos preferidos por los lagópodos, así que aquí los bosques no tienen posibilidades de prosperar. Pero últimamente se pueden ver aves extrañas que antaño prosperaron en los bosques y han vuelto estos últimos años. Hay 400 parejas de águilas reales sobrevolando las tierras altas. Podrán verlas en verano e invierno, ya que nunca emigran. Mientras haya suficientes conejos, liebres y pájaros grandes que cazar, las águilas reales tienen una oportunidad de habitar en las tierras altas. En el pasado, el urogallo era una ave escocesa icónica. Los machos eran grandes como pavos con los ojos rojos, carúncula y un brillante plumaje de color púrpura y verde. Hoy en día a las tierras altas han vuelto unos 1000 ejemplares de estas magníficas aves.
Los Highlanders están luchando por restablecer el hábitat boscoso y dar a los animales silvestres que viven en él una mejor posibilidad de supervivencia. La Reserva Natural de Allerdale es un antiguo coto de caza. Aquí el objetivo es recuperar el bosque caledonio para que alcance su antigua gloria. Ryan Monroe es uno de los guardabosques de Allerdale. Estamos llegando a una zona que hemos plantado recientemente. Estos árboles que están debajo de nosotros tienen 10 años. Lo que estamos intentando recrear es el antiguo bosque que había aquí. Se pueden ver restos en la distancia. Alrededor de aquel bosque de allí hemos añadido otros 190.000 árboles. Y en los últimos 10 años hemos plantado poco menos de 1 millón de árboles. Estos árboles de aquí tienen 6 años. Como podrán ver, en 6 años no han crecido demasiado. Eran así de altos cuando los plantamos y ahora han alcanzado esta altura después de 6 años. Va a ser un proceso largo antes de poder llamar bosque a esto. Hablamos de unos 100 años, así que no será en mi generación. Serán las generaciones futuras las que se beneficien de esto. Al final del Glen hay una pequeña zona de antiguo bosque caledonio. Esta zona de aquí es lo que estamos intentando recrear. Este mosaico de abedules, pinos, bosques maduros. Dar algo así a las futuras generaciones para que cuando la gente venga aquí pueda tener la oportunidad de ver animales como las ardillas, martas, gallos lira y otros tipos de aves que ahora no están aquí, pero que esperemos que vuelvan en un futuro. Las ardillas rojas que han perdido contra las grises en casi todo el Reino Unido ya están prosperando aquí, y su presencia podría ayudar al crecimiento del bosque. La ardilla roja es un buen ingeniero ecológico. Estos animales plantarán árboles por nosotros. Cogen sus semillas y las entierran para el invierno. Obviamente se olvidan de algunas y ese árbol se regenerará y crecerá formando nuevos bosques. El último lobo salvaje de Escocia fue cazado hace 300 años. Mataban demasiadas ovejas. Pero en Allerdale quieren recuperar también a los lobos salvajes. Naturaleza significa equilibrio, y los depredadores tienen una función clave a la hora de crear o mantener cierto equilibrio. Imagínense el Glen situado detrás de mí, lleno de, digamos, 600 ciervos con un apetito voraz. Se comerían todo lo que pudieran encontrar, especialmente en estas condiciones invernales. Así que ese continuo apacentamiento impediría que cualquier árbol o cualquier especie de planta pudiera volver a crecer. Un depredador haría que esos animales se mantuvieran en movimiento, reduciría sus cifras. Buscamos una liberación controlada de lobos en una zona de unas 20.000 hectáreas. Allerdale no es lo bastante grande para esta idea. Necesitaríamos la colaboración de otras regiones y estados. Algún día, este paisaje volverá a ver lobos patrullando. Pero otro depredador exclusivo de esta zona ya está prácticamente de vuelta. El gato montés de Escocia es el único felino nativo que tenemos en el Reino Unido. Lleva en Escocia desde tiempos inmemoriales. Podrán ver que muchos de los blasones de los clanes escoceses tienen gatos salvajes en ellos. Eso significa que llevan aquí mucho tiempo y que son criaturas muy respetadas. El gato montés de Escocia está catalogado como funcionalmente extinguido, lo que significa que no hay ningún individuo puro en estado salvaje. Y los únicos que son casi puros están en cautividad. Parte de nuestro programa consiste en intentar incrementar la cifra de gatos en cautividad para crear una buena población y después, con el tiempo, serán liberados. Lo que haría el gato montés en el ecosistema es mantener la población de animales pequeños bajo control. Es decir, impedir la sobrepoblación de ratones y topos y especies similares que podrían dañar distintos hábitats, especies distintas de plantas más pequeñas. Aquí tenemos la pareja principal. Tenemos otro gato ahí y luego los otros 3 están en el fondo de ese cercado. Voy a tirarles algo de comida. Les daré la cena de hoy. Normalmente la tiro de forma aleatoria.
Intento colgarla en los árboles. Otras veces entro y sitúo la comida para que tengan que esforzarse para conseguirla. Se diferencian de los gatos domésticos por sus cabezas. Son más anchas. Y por su agresividad. Son mucho más agresivos. Nunca están tranquilos. Siempre están siseando y rugiendo. Dicen que es el único gato en el mundo que no se puede domesticar. Aunque criáramos un cachorro desde que tuviera pocos días de vida, no se podría domesticar. En los últimos 3 años hemos criado 8 gatos. Y ahora están en distintos parques del Reino Unido. Un número récord de cachorros de gato montés están siendo criados por toda Escocia. Ahora tienen la oportunidad de crecer para sobrevivir en estado salvaje. Al llegar al extremo norte de Gran Bretaña, a casi 1000 kilómetros de los acantilados de Dover, hay una maravilla natural mucho menos conocida. La heroína anónima del paisaje de las tierras altas, ayudando a proteger al clima de nuestro planeta, se encuentra la turba. Con 4000 kilómetros cuadrados, es la mayor extensión de turbera encontrada en ninguna parte del mundo. Aquí la turba lleva formándose unos 10.000 años y ahora tiene 10 metros de profundidad en algunas zonas. La turba se forma a partir de capa tras capa de brezos y musgo parcialmente conservados por las aguas ácidas. Es un criadero esencial para muchas especies de pájaros, como el aguilucho pálido y el archibebe claro. Durante siglos, la turba también ha sido una parte fundamental de la vida en Escocia. Se cortaba, secaba y quemaba para calentar casas o para tostar la cebada para hacer whisky. En los años 70 la turbera se vació a una gran velocidad. Se excavaron canales para que estas tierras pudieran convertirse en bosques comerciales o granjas. Pero los científicos se han dado cuenta ahora de que la turba es un inmenso almacén de carbono. Cubre el 3% de la superficie terrestre del mundo, pero contiene el doble de la cantidad de carbono de todos los bosques del mundo. Todo nuestro futuro depende de mantener cada kilómetro cuadrado de turba intacto. Al llegar al extremo norte de Gran Bretaña, la Tierra llega a su fin con una espectacular serie de cabos. En Duncansby Head, los farallones cercanos a la costa llevan milenios siendo esculpidos, erosionándose lentamente debido al poder del viento, la lluvia y el mar del norte. Pero nuestro viaje no acaba aquí. Hace unos 600 años, los colonizadores decidieron cruzar los 11 kilómetros de mar que los separaban de las Islas Orcadas. Los colonizadores humanos de las Orcadas sobrevivieron y prosperaron aquí durante miles de años. Pero tuvieron que enfrentarse a un viaje peligroso. El fiordo de Pentland es uno de los estrechos marinos más peligrosos de Europa. La franja de agua situada entre las islas principales se conoce como Scapa Flow. Al final de la Primera Guerra Mundial, aquí se hundieron 7 barcos alemanes. Los acantilados de las Orcadas están formados por una distintiva piedra arenisca roja. El Old Man of Hoy es el farallón más alto de toda Gran Bretaña. Está hecho de una piedra arenisca orcadiana. Se posa sobre una base de lava que la ha protegido de momento de las olas.
Pero es solo cuestión de tiempo que estas rocas sucumban al poder del mar. Alrededor de las costas de estas islas y en el interior, en sus ríos, arroyos y lagos, las Orcadas son el hogar de una pequeña población de nutrias, posiblemente unas 20. Las nutrias no migran largas distancias, tienden a establecerse donde pueden encontrar agua fresca potable y un abundante suministro de comida, más de 1 kilo diario de peces, crustáceos o ranas o incluso pequeños mamíferos y aves. Las nutrias no solo son reducidas en número, también son criaturas tímidas. Pero si entendemos sus hábitos y estamos dispuestos a invertir tiempo, tal vez tengamos la suerte de poder verlas. En las Orcadas, los colonizadores dejaron detrás extraordinarias pruebas de su sofisticada vida y cultura. En la isla principal hay un magnífico monumento antiguo, el Anillo de Brodgar. Data más o menos de la misma época que Stonehenge y había originalmente 60 piedras rodeadas por un pozo inmenso, de 4 metros de profundidad y más de 10 metros de anchura. Nick Card es un experto mundial en la increíble arqueología de las Orcadas. Esta estructura fue construida por nuestros ancestros neolíticos. Los primeros granjeros de las Orcadas llegaron aquí hace unos 4000 años a través del fiordo de Pentland, probablemente en una especie de barquillas de cuero pequeñas. Y no solo vinieron ellos, sino que también traían a sus familias, su ganado, sus cereales, sus granos, todo lo que se introdujo aquí en el período neolítico. Cambiaron su estilo de vida de cazadores-recolectores a algo más sedentario, algo más complejo. Ha habido muchísimas teorías sobre cuál era la función del círculo de piedras, pero creo que aparte de tener algo que ver con la observación del cielo, de ser algún tipo de observatorio astronómico, creo que era un lugar de reunión de la gente, tal vez no solo de la gente de la zona, sino también de gente de todas las Orcadas, o incluso de mucho más lejos. Mientras que los cazadores-recolectores residían en viviendas más bien temporales, los granjeros del Neolítico echaron raíces construyendo pueblos enteros de piedra. Este es un pueblo con muchas casas interconectadas. Pero cuando se construyó por primera vez, cada una de estas casas habría estado aislada, muy cerca la una de la otra, pero no con este tipo de estructuras subterráneas. Esta es una de las casas mejor conservadas de Skara Brae y muestra los principales elementos estructurales de estos edificios. Hay un pasillo corto de entrada a mi derecha y se abre hacia una sala relativamente espaciosa que habría sido ocupada por la familia principal. Pero al entrar, lo primero que verías sería esta inmensa chimenea cuadrada que habría sido el corazón de la casa. Y enfrente tenemos esta estructura de piedra que se conoce como armario de piedra. Es donde la gente cree que los pueblos del Neolítico guardaban sus posesiones más preciadas. En 2002, los arqueólogos realizaron el hallazgo de toda una generación cuando descubrieron un inmenso complejo neolítico sin parangón en Europa occidental, Ness of Brodgar, el promontorio de Brodgar. Cuando el clima veraniego lo permite, las excavaciones se retoman cada año dirigidas por el mismísimo Nick Card. Con su altura original, debió de ser una zona muy espectacular, y no solo por estos enormes edificios, sino también por el hecho de que estaban contenidos por 2 muros inmensos, uno a cada extremo, el llamado Gran Muro de Brodgar, que tenía entre 4 y 6 metros de ancho y cubría toda esta península.
Está inmaculado, es sorprendente. Pero no solo son las estructuras, son todos los aspectos de la excavación, todos los hallazgos, una gran variedad de distintos materiales, herramientas de piedra, cerámica, huesos, artefactos de hueso, pero también arte neolítico. Se ha encontrado más arte neolítico en el Ness que en todo el resto de excavaciones del Reino Unido juntas. De hecho, es el hallazgo más grande encontrado en las islas. Creo que el Ness era una zona importante, un lugar de innovación, como demuestran esos nuevos diseños de alfarería. Pero es que además, tal vez los círculos de piedra se crearon por primera vez en las horcadas. Las horcadas en el Neolítico eran un centro de innovación para ideas que se extendieron por toda Gran Bretaña. Tal vez las tierras altas de Escocia sean ahora la zona menos poblada del Reino Unido, pero tienen el derecho a reclamar un puesto como su paisaje más bello.